Hola, soy Jerusalén de Knit Jerus. Hoy vamos a tejer a dog pull. Por aquí te voy a dejar la lista de los materiales y no olvides suscribirte y darle me gusta. Estaría midiendo más o menos aproximadamente desde la cabeza hasta los piecitos 10 centímetros. Te puede ser útil como complemento para los ramos de flores, para bolsas, mochilas, llaveros o para colgante para auto. Eso sería todo y comenzamos. En color negro vamos a tejer un anillo mágico de 7 puntos y lo vamos a cerrar con un deslizado en color rojo. Y vamos a trabajar por las hebras traseras 7 puntos. El primer punto lo vamos a tejer con un deslizado. Este deslizado va a contar como el primer punto de la vuelta. Ya tejí el deslizado, voy a seguir tejiendo puntos bajos, 6 puntos bajos en total, más el deslizado serían los 7 puntos. Nos vamos a ir llevando las hebras que sobran para irlas perdiendo mientras vamos tejiendo hasta terminar la vuelta. Ahora, en la vuelta 3 vamos a trabajar solamente el primer punto por la hebra trasera, por el deslizado que hicimos en la vuelta anterior. Tomamos la hebra trasera del deslizado y tejemos el primer punto de la vuelta. Los demás puntos vamos a ir tejiendo tomando el punto completo. Ya tejí el primero, ahora voy a tejer el segundo y ahora voy a tejer dos disminuciones tomando dos hebras de 2 puntos y lo cerramos en un solo punto. Esta es mi primera disminución. Voy a tejer la segunda disminución y voy a terminar la vuelta tejiendo un punto. En total de la vuelta tenemos 5 puntos. Así es como se debería de ver. Vamos a tejer la vuelta 4 y vamos a tejer un punto. 1. En el siguiente punto vamos a tejer un aumento, 2 puntos en un mismo punto. Terminé el aumento y vamos a terminar la vuelta tejiendo 3 puntos. 1, 2 y 3. En total de la vuelta tenemos 6 puntos. Y ahora vamos a tejer la vuelta 5 hasta la vuelta 9, 6 puntos, hasta terminar las vueltas. Al terminar solamente vamos a rellenar la parte de abajo del piecito, en donde están las disminuciones para hacer esa curvita, la curvita que se ve aquí. Y vamos a cortar hebra larga para después coser. Ahora vamos a bordar dos líneas en color negro y vamos a sacar nuestra aguja por la parte de atrás de la piernita en la vuelta 4. Vamos a envolver la vuelta 4, metemos nuestra aguja por donde sacamos y vamos a subir a la vuelta 5. Así. Y vamos a repetir, vamos a envolver la vuelta 5 para hacer la segunda línea. Así como la ves, damos vuelta y volvemos a meter por donde habíamos sacado la aguja para después esconder las hebras. Y así es como se tendrían que ver las dos líneas. Ahora vamos a bordar en color blanco por la vuelta 5 envolviendo el hilo negro. Vamos a pasar por arriba del hilo negro y por debajo del hilo negro de la vuelta 5 para formar un puntito. Vamos a contar 2 puntos hacia un lado. Vamos a sacar por la vuelta 5, pero con 2 puntos de separación. Y vamos a repetir lo mismo. Por abajo pasamos nuestra aguja para formar ese puntito blanco. Al finalizar vamos a esconder hebras. Y así es como se tendría que ver. En color negro vamos a tejer un anillo mágico de 6 puntos y lo vamos a cerrar con un deslizado en color rojo. La vuelta 2 la vamos a tejer por las hebras traseras. Vamos a tejer el primer punto. Aquí se me atoró tantito la hebra. Y vamos a seguir tejiendo por las hebras traseras hasta completar los 6 puntos.
De la vuelta 3 a la vuelta 7 vamos a tejer sin aumentos ni disminuciones hasta terminar las vueltas. Al terminar vamos a cortar hebra larga para después coser y vamos a bordarla. Como lo hicimos en las patas delanteras, vamos a bordar las dos líneas en la vuelta 4, como lo hicimos, envolvemos y vamos a sacar por la vuelta 5. Damos vuelta a la vuelta 5, volvemos a meter nuestra aguja por donde la sacamos y vamos a esconder hebras al finalizar. Ahora bordaremos los puntos blancos por la vuelta 5, envolviendo la hebra color negro. A 2 puntos de distancia hacemos el otro punto y al finalizar escondemos hebras. En color caqui vamos a tejer un anillo mágico de 6 puntos cerrado con un deslizado y vamos a tejer en la segunda vuelta 6 aumentos, 2 puntos en un mismo punto hasta terminar la vuelta con 12 puntos. En la vuelta 3 vamos a tejer un punto y un aumento. Ya tejí el primer punto, toca tejer el aumento. Esta serie la vamos a repetir 6 veces hasta completar la vuelta con 18 puntos. Ahora vamos a trabajar las vueltas 4 a las 7 sin hacer aumentos ni disminuciones hasta terminar las vueltas con 18 puntos. Ahora tejemos la vuelta 8. Vamos a tejer 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora vamos a tejer un aumento, 2 puntos en un mismo punto. Ahora tejemos 2 puntos, 1, 2, tejemos un aumento y vamos a terminar la vuelta tejiendo 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. En la vuelta tenemos 20 puntos en total. Ahora en la vuelta 9 vamos a tejer sin aumentos ni disminuciones los 20 puntos hasta terminar la vuelta. En la vuelta 10 vamos a tejer una serie de 4 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y el aumento. Esta serie la repetimos 4 veces hasta terminar con 24 puntos la vuelta. De la vuelta 11 a la vuelta 12 vamos a tejer sin aumentos ni disminuciones hasta terminar las vueltas con 24 puntos. En la vuelta 13 vamos a tejer una serie de 4 puntos y una disminución. 1, 2, 3, 4 y una disminución. Esta serie la repetimos 4 veces hasta terminar la vuelta con 20 puntos. En la vuelta 14 vamos a tejer 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Ahora vamos a tejer una disminución. Tejemos 2 puntos, 1, 2, tejemos una disminución y vamos a terminar la vuelta tejiendo 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. En total de la vuelta terminamos con 18 puntos. En la vuelta 15 vamos a tejer 3 puntos y una disminución. 1, 2, 3 y la disminución. Esta serie la vamos a repetir 3 veces y vamos a terminar la vuelta tejiendo 3 puntos. En total de la vuelta con 15 puntos.
Ahora vamos a tejer la vuelta 16 y 17 sin aumentos ni disminuciones hasta terminar las vueltas con 15 puntos. En la vuelta 18 vamos a trabajar por las hebras traseras. Vamos a trabajar un punto y una disminución. Así vamos a tejer la disminución. Vamos a brincar la primera hebra trasera del primer punto y nos pasamos a la segunda. Vamos a tomar esa hebra y nos vamos a regresar con nuestro gancho para tomar la hebra trasera del primer punto que brincamos. Esta serie de un punto y una disminución la vamos a repetir 5 veces. Voy a tejer otra serie más para enseñarte cómo se puede hacer de diferente manera una disminución. Vamos a tomar la hebra trasera del primer punto, vamos a jalar hebra y sacamos, nos pasamos por la segunda hebra, jalamos hebra, sacamos y lo cerramos en un solo punto. Esa es otra manera de tejer las disminuciones. Tú elige cuál quieres hacer hasta terminar la vuelta. Y vamos a terminar la vuelta con 10 puntos. Ahora vamos a rellenar del centro hacia los lados sin abrir los puntos y después vamos a cerrar. Con aguja vamos a pasar nuestra hebra por todas las hebras delanteras de los puntos y al finalizar vamos a jalar y cerramos. Para la colita vamos a tejer 6 cadenas, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a tejer 5 deslizados. 1, 2, 3, 4 y 5 deslizados. Cortamos hebra larga para coser. En color caqui vamos a trabajar la cabeza y yo ya tejí la vuelta 1 hasta la vuelta 7. La primera es el anillo mágico cerrado con un deslizado. La vuelta 2 son 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos. En la vuelta 3 vamos a tejer una serie de un punto y un aumento y repetimos 6 veces esta serie hasta tener 18 puntos. En la vuelta 4 vamos a tejer 2 puntos y un aumento. Esta serie la repetimos 6 veces hasta terminar la vuelta con 24 puntos. Ahora, de la vuelta 5, 6 y 7 vamos a tejer sin aumentos ni disminuciones los 24 puntos en cada vuelta. Ahora vamos a tejer la vuelta 8. Ya tejí el primer punto, ya lo marqué. Vamos a seguir tejiendo hasta tejer 8 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Vamos a trabajar por las hebras delanteras de los puntos. Vamos a trabajar 3 puntos por las hebras delanteras. 1, 2 y 3. Ahora vamos a tejer 4 puntos tomando el punto completo. 1, 2, 3 y 4. Vamos a volver a trabajar 3 puntos por la hebra delantera de los puntos. 1, 2 y 3. Ahora vamos a tejer 6 puntos tomando los puntos completos. 2, 3, 4, 5 y 6. Terminamos la vuelta con 24 puntos. Ahora vamos a trabajar la vuelta 9. Vamos a trabajar 8 puntos. Ya marqué el primero. 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Ahora vamos a trabajar por las hebras traseras que dejamos en la vuelta 8. Vamos a trabajar los 3 puntos. Tomamos la hebra trasera y tejemos el primer punto. 1, 2 y 3. Ahora tejemos 4 puntos tomando el punto completo. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a tejer los 3 puntos por las hebras traseras que dejamos en la vuelta 8.
1, 2 y 3. Ahora vamos a tejer los 6 puntos tomando el punto completo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Terminamos la vuelta con 24 puntos. Aquí es donde va a ir el área donde vamos a poner los ojos, en donde tenemos estos puntos por delante. Ahora vamos a trabajar la vuelta 10 hasta la vuelta 14 sin aumentos ni disminuciones hasta terminar las vueltas con 24 puntos. En la vuelta 15 vamos a tejer un punto y una disminución. Esta serie la vamos a repetir 8 veces y terminamos la vuelta con 16 puntos. En la vuelta 16 vamos a tejer un punto y una disminución. Esta serie la vamos a repetir 5 veces. Al terminar la serie nos va a sobrar un punto y lo vamos a tejer. Al finalizar tenemos 11 puntos. Así es como se estaría viendo nuestra cabeza. Vamos a rellenar del centro hacia los lados sin abrir los puntos y vamos a dejar hebra larga para coser. Vamos a cerrar la cabecita, vamos a pasar la hebra por todas las hebras delanteras de los puntos y al finalizar jalamos y cerramos. En color salmón vamos a tejer las orejas, tejemos un anillo mágico con 4 puntos. 1, 2, 3 y 4 puntos. Vamos a cerrar nuestro anillo mágico, tejemos una cadena y vamos a girar. Vamos a trabajar por la parte de atrás y vamos a tejer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4 puntos. Tejemos una cadena, giramos y vamos a iniciar la vuelta 3 tejiendo 4 puntos. 1, 2, 3 y 4 puntos. Tejemos la vuelta 5, una cadena, giramos, vamos a saltar el primer punto, nos pasamos al segundo y tejemos 3 puntos. 1, 2 y 3. Trabajamos la vuelta 5, cadena, giramos, brincamos el primer punto y tejemos 2 puntos. 1 y 2. Ahora vamos a tejer una cadena y vamos a trabajar la vuelta 6. Vamos a brincar el primer punto y vamos a tejer un punto. Ahora vamos a tejer una cadena y vamos a subir una vuelta y tejemos un deslizado. Aquí ya terminamos la oreja, vamos a cortar hebra larga para después coser y vamos a esconder la hebra. Aquí voy a esconder la hebra, voy a pasarla por estos cabitos que se ven para llegar hacia el inicio del anillo mágico. Voy a pasarla y así voy a tejer la segunda orejita. En color café vamos a tejer un anillo mágico de 6 puntos cerrado con un deslizado. Vamos a tejer una cadena, nos pasamos al siguiente punto y vamos a tejer un aumento de puntos extendidos. El punto extendido es un punto bajo pero con 2 sacadas. Una, y va una sacada y 2 sacadas. Así se hace el punto extendido. Jalamos hebra, sacamos, tenemos una sacada y 2 sacadas. Aquí ya tengo el aumento de punto extendido. Ahora voy a tejer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4 puntos. De esta vamos a tejer una pieza más. Es la parte de arriba de la boquita. Ahora, en una de las dos vamos a tejer la lengüita. La vamos a ribetear. En donde están los puntos extendidos, ahí es donde yo voy a meter mi gancho. Voy a tomar un punto
y voy a enganchar mi hebra en color rosa. Dejo una cadena para sujetar mi hilo. Ahora voy a tejer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a tejer en la segunda cadenita un punto. Y en las siguientes cadenitas vamos a tejer deslizados. 1, 2, 3 y 4 deslizados. Ahora voy a cortar hebra y voy a esconder. Ahora en color café voy a tejer 3 cadenas para esta parte de la lengüita. 1, 2 y 3. Voy a cortar hebra larga para poder coser a la lengüita y la vamos a poner en la parte de arriba, tapando un poco la parte de la lengüita. Así es como se estaría viendo. Ahora para la nariz vamos a tejer un anillo mágico y vamos a tejer solamente un punto y lo vamos a cerrar. Al finalizar vamos a cortar hebra y escondemos. En color caqui vamos a tejer 4 cadenas. Al finalizar vamos a cortar hebra larga para después coser. Ahora en color negro vamos a tejer 12 cadenas y lo vamos a unir con un deslizado en la primera cadenita que tejimos. Ahora vamos a tejer 2 cadenas, 1 y 2. Vamos a marcar la segunda cadena con nuestro dedo y vamos a tejer otras 12 cadenas y al terminar vamos a unirlas igual como lo hicimos en la primera. Vamos a unirla con un deslizado en la primera cadena que cuenta como los 12 puntos. Tejemos un deslizado, pasamos a las 2 cadenitas y tejemos 2 deslizados. Ese sería el segundo y vamos a terminar tejiendo un deslizado en donde hicimos el primer deslizado de las 12 cadenitas. Al finalizar vamos a cortar hebra y escondemos. Así es como se verían los lentes. Vamos a tejer 18 cadenas y las vamos a unir con un deslizado en la primera cadena que tejimos. Este deslizado va a contar como el primer punto de la vuelta. Lo vamos a marcar y vamos a tejer 2 puntos. 1 y 2. Más el deslizado serían 3 puntos. Ahora vamos a tejer un aumento. Esta serie de 3 puntos y un aumento lo vamos a repetir 4 veces y nos van a sobrar 2 puntos y los vamos a tejer y terminamos la vuelta con 22 puntos. Ahora el último punto de la vuelta 1 lo vamos a cerrar en color rojo. En la vuelta 2 vamos a trabajar por las hebras traseras de los puntos y vamos iniciando tejiendo un deslizado en color rojo y lo vamos a marcar. Vamos a tejer los 22 puntos contando el deslizado. Nos vamos a ir llevando estas hebras para esconderlas y después cortamos el excedente hasta terminar la vuelta. Ahora en la vuelta 3 solamente el primer punto de esta vuelta lo vamos a tejer por la hebra trasera del deslizado. Los demás los vamos a trabajar tomando el punto completo y vamos a trabajar la vuelta 3 y 4 con 22 puntos. Esta es la vuelta 5, vamos a trabajar 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Tejemos una cadena y vamos a girar el trabajo. Y vamos a trabajar la vuelta 6, tejiendo 14 puntos. 1, 2, 3, 4, 5,
6, brincamos el marcador, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 puntos. Así es como se estaría viendo nuestro suéter. Vamos a trabajar la vuelta 7 tejiendo una cadena, giramos, brincamos el primer punto y vamos a tejer 11 puntos. Al finalizar vamos a tejer una disminución. Ya tejí los 11 puntos y voy a tejer la disminución, tomando 2 puntos cerrados en un solo punto. Vamos a trabajar la vuelta 8, tejemos una cadena, giramos, saltamos el primer punto y vamos a tejer 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y tejemos una disminución. Tomamos el primero, nos pasamos al segundo y por la cadenita lo tomamos y cerramos en un solo punto. Vamos a trabajar la vuelta 9, tejemos una cadena, giramos, brincamos el primer punto y tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y vamos a tejer una disminución. Metemos por el primero y el último y lo vamos a cerrar en un solo punto. Ahora vamos a trabajar la vuelta 10, cadena, giramos, brincamos el primero, 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a tejer una disminución. Y esta disminución la vamos a cerrar en color negro. Vamos a tejer una cadena, vamos a tejer alrededor llevándonos estas hebras para esconderlas y vamos a subir a la vuelta 10, es la 11, subimos a la 10, tejemos un punto y nos vamos a ir así en todas las vueltas tejiendo un punto todo alrededor del suéter. Aquí ya voy terminando y para finalizar voy a tejer un deslizado. Voy a cortar y esconder hebra. Así es como se vería nuestro suéter y nada más vamos a trabajar por esta parte, la parte de enfrente y vamos a enganchar por la vuelta 6. Vamos a enganchar en color negro, tejemos una cadena y en donde enganchamos vamos a tejer ahí mismo un punto y nos vamos a ir llevando esa hebra para esconderla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y tejemos un deslizado al final. Cortamos hebra y escondemos. Así es como se vería. En color café vamos a tejer 22 cadenas para el cinturón y vamos a cortar en fieltro en color café unos rectángulos con las medidas de medio centímetro por 1 centímetro que simularán los bolsillos. En un anillo mágico de 6 puntos cerrado con un deslizado vamos a pintar 2 medias lunas en color negro y vamos a pintarlas por mitad. Vamos a pintar una línea y vamos a ir hacia afuera de poco a más para ir dándole el grueso que nosotros queremos a esta media luna, de menos a más. Ahora ya que tenemos las dos media lunas, vamos a pintar 2 puntos o 2 líneas en color blanco. Así como lo ves y dejamos secar.
Esta parte donde está el volumen del cuerpo es la parte de enfrente y vamos a poner nuestro suéter y la parte de enfrente es la parte corta. Queda un poco floja la parte del suéter, pero no importa porque aquí es donde van a ir las patitas de enfrente. Las vamos a meter. Por eso queda un poco flojo para que puedan entrar las patitas. Vamos a colocar la segunda por debajo del suéter. Ya que las acomodamos como nos gusta, ya queden posicionadas, vamos a poner las patitas traseras. Vamos a sentarlo y vamos a poner la patita hacia un lado. Y en donde quede, ahí es donde vamos a poner el alfiler. Debe de quedar ligeramente atrás de la patita delantera. Y aquí es donde vamos a coser. Así es como se tiene que ver. Y en las patitas delanteras vamos a darle unas puntadas hacia los lados para que se pueda ver el bracito también en la parte de color negro, en esta parte. Y así vamos a simular la continuidad de la patita hacia el cuerpo. Aquí te muestro cómo es que vamos a coser. Vamos a tomar un punto del cuerpo y vamos a tomar el punto de atrás y el punto de adelante de la patita, así como lo ves. Volvemos a tomar un punto del cuerpo y ahora toca tomar los dos puntos, el de atrás y el de adelante de la piernita. Y finalizamos metiendo nuestra aguja por delante hacia atrás. Y aquí ya tejimos la primera pierna y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Ahora vamos a colocar el suéter, vamos a posicionar las patitas traseras y vamos a coser las patitas traseras junto con todo y el suéter. Vamos a tomar el punto de cuerpo, suéter y los dos puntos, el punto trasero y el punto delantero de la pierna trasera. Así como lo estás viendo, vamos a pasar nuestra aguja y sacamos hebra. Ahora vamos a pasar la aguja por el punto de adelante, por el punto de atrás de la patita, por el suéter y por el cuerpo. Vamos a pasar nuestra aguja y vamos a repetir el mismo procedimiento para pasar la aguja por cuerpo, suéter y patita. Al finalizar vamos a esconder las hebras y vamos a hacer lo mismo en la otra patita. Confirma la posición de las patitas para que el perrito se pueda sentar y no se caiga. Ahora vamos a dar unas puntadas hacia los lados de las partes delanteras en donde está el color negro. Debe de quedar así. Pasamos nuestra aguja de un lado hacia el otro, dando unas 2 a 4 puntadas por lado y nos vamos a pasar a hacer lo mismo del otro lado. Vamos a poner los ojos, vamos a contar desde el anillo mágico 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En la vuelta 9 vamos a posicionar los ojos abajo de donde tejimos los puntos por las hebras delanteras. Vamos a ponerlos por debajo y debe de haber 6 puntos de separación entre los ojos. Y los vamos a pegar con silicón. Vamos a huecar el punto lo bastante para que entre nuestro ojo y los pegamos. Ahora vamos a posicionar los lentes. Los lentes van a ir entre la vuelta 6 y la vuelta 11. Vamos a poner las cadenitas de en medio, en la parte de medio, en la vuelta 9. Vamos a colocar un alfiler para sujetar. Y vamos a colocar nuestros alfileres en la vuelta 6, 2, 3, 4, 5 y en la vuelta 6 vamos a colocar el alfiler. Vamos a enganchar una cadenita y vamos a bajar 7, 8, 9, 10 y en la vuelta 11 está el segundo alfiler. Vamos a abrir estos lentes para que se vea de este modo y hacemos lo mismo del otro lado. Abrimos bien los lentes para que se vean los ojos y después vamos a pegar con silicón todo alrededor.
Vamos a colocar el anillo mágico de 6 puntos que tejimos en la parte de abajo, centrado, así como lo ves. Y vamos a poner un alfiler para fijarlo. Así es como se debía de ver. Ahora vamos a colocar la parte donde está la lengüita por arriba. Va a quedar arriba del anillo mágico que habíamos tejido y puesto primero. De esta manera, y vamos a colocar la segunda pieza de la parte de arriba. Así. Ahora vamos a colocar la nariz en medio de las dos piezas café. Así como lo ves. Y así es como nos va quedando nuestra cabecita. Vamos a colocar las orejitas y vamos a colocarlas en la fila 4, 3 y 4. Aquí vamos a fijar con un alfiler que quede más o menos a la altura de donde está el lente. Y vamos a colocar del otro lado la orejita de igual manera en la fila 4. Vamos a tomar un punto de la cabeza, un punto de la oreja, un punto de la cabeza y un punto de la oreja. Y al terminar vamos a esconder hebras. Así es como se verían las orejitas. Vamos a pegar todo alrededor con silicón los lentes y vamos a dejar secar. Voy a formar la boquita, voy a pegar el anillo mágico con silicón, pero si tú lo prefieres puedes coserlo. Ahora voy a coser la parte de arriba de la boquita, que es donde tengo la lengüita. Aquí lo estoy posicionando. Voy a empezar por la parte media de donde están los lentes y voy a tomar un punto de la cabeza y un punto, así como lo ves, y un punto también de la boquita. Voy a jalar. Así es como se debe de ver y voy a pasar por enfrente para tomar el punto. Así. Voy a sacar la hebra. Y voy a tomar el siguiente punto que toca de la cabeza. Espero que se vea bien. Así. Y voy a sacar. Voy a ayudarme con la pinza porque quedó un poco duro para jalar. Y saco. Voy a volver a tomar el punto por detrás. Saco. Ahora por el punto de enfrente. Saco por detrás. Y voy a tomar otro punto de la cabeza. Y saco la aguja. Así es como vamos a ir cosiendo nuestra boquita y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Así es como se debería de estar viendo nuestra cabeza y ahora vamos a pegar la nariz en la parte media de las dos piezas en color café de la boquita, entre los lentes y las dos piezas. Así como lo ves y vamos a dejar secar. Deja acomodo bien para que quede bien centrado. Y ahora toca dejar secar. Ahora vamos a colocar arriba de los lentes las 4 cadenitas que ya habíamos tejido anteriormente y vamos a pasar primero por la vuelta 7. Vamos a jalar hacia adelante y vamos a meter nuestra aguja por la vuelta 8. Vamos a sacar por donde mismo para anudar y escondemos hebras. Ahora con la medida de 3 dedos vamos a enrollar varias veces el estambre acrílico que va a ser el cabellito de nuestro perrito y vamos a cortar. Vamos a marcar las vueltas 1, 3 y 5. Aquí es donde vamos a colocar el cabello y vamos a colocar 3 hebras y vamos a ponerlas centradas en la cabeza. Voy a colocar el primer mechoncito en la vuelta 5. Voy a doblarlo por mitad. Lo voy a enganchar con el gancho.
saco y como si fuera a hacer un punto bajo, saco toda la hebra y así es como engancho la primera hebrita. Voy a hacer lo mismo en la segunda y en la tercera. Vamos a hacer lo mismo en la vuelta 3 y en la vuelta 1. Ahora vamos a colocar las 3 hebras de las mejillas que esté a la altura donde están los lentes. Vamos a tomar el primero a un punto de donde esté el lente, nos vamos a colocar la primera hebra y lo vamos a colocar de igual manera como lo hicimos en la parte de la cabeza. Como si fuera un punto bajo, lo pasamos y jalamos toda la hebra. Así. Ahora vamos a pasarnos a la fila de abajo y vamos a tomar el punto. Aquí no lo puedo agarrar bien, ya lo agarré aquí. Y vamos a repetir lo mismo. Vamos a pasarnos a la fila de abajo y vamos a colocar el último mechoncito, la última hebra, porque va a ser 3 hebras de cada lado. Ahora con un cepillo para mascotas vamos a cepillar estas hebras. Vamos a empezar por las puntas y vamos a ir subiendo para que se nos haga más fácil destrenzar todas esas hebritas. Ya que cepillamos las hebras, vamos a cortar de menos a más hasta darle el aspecto que más nos guste. Debe de quedar corto y con apariencia de poco pelo. Aquí ya terminé de cortar y voy a darle otra pasada con el cepillo de mascotas y así es como se tendría que estar viendo. Ahora vamos a coser la cabeza y con la ayuda de 2 agujas, una es de 2 milímetros y la otra es de tricot del mismo número y las vamos a atravesar por la cabeza y cuerpo. Esto ayudará a que no se mueva mientras estamos cosiendo. Las fijamos bien y vamos a empezar a coser. Vamos a usar la misma técnica que estamos usando. Vamos a tomar un punto de la cabeza y un punto del cuerpo. Y así vamos a ir repitiendo este proceso todo alrededor de la cabeza. Así es como se estaría viendo nuestro dog food. Ahora vamos a coser la colita que irá a una fila arriba de la vuelta en color negro de la parte de abajo del suéter. Y la aguja va a tener que pasar por el suéter, por el cuerpo y por el punto de la colita. Le daremos 2 pasadas más, igual así, tomando el cuerpo, el suéter y la colita para fijarla bien y después escondemos hebras. Vamos a pegar el escudo en medio del suéter en la parte de enfrente. Ya le puse silicón y vamos a pegar. Vamos a fijar con alfileres y esperamos a que seque. Ahora vamos a colocar el cinturón, las 22 cadenitas, las vamos a pasar por enfrente de las patitas, cuidando que las cadenas queden al derecho. Y vamos a jalarlas hacia atrás y vamos a dar unas puntadas para unir las cadenitas. Al finalizar vamos a esconder hebras. Ahora vamos a pegar por la parte central de la parte de atrás el segundo escudo. Ya le puse silicón y pegamos. Vamos a pegar los rectángulos hacia un lado del escudo y vamos a pegar 2 en cada lado. Y así es como se tendría que ver el cinturón de este perrito. Hemos terminado de tejer a Dogpool y si te gustó mi video, te invito nuevamente a suscribirte y darle me gusta. Nos vemos en el próximo video.